¿Qué tal a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven? Puede ser a través de las redes sociales. Estamos comenzando con este nuevo segmento prometido en la Iglesia Evangélica Misionera Padre Eterno, lo que Dios hizo. Para hoy queremos empezar con un testimonio muy esperado. Muchos han escuchado, muchos se han enterado, pero hoy viene para compartirnos un pequeño fragmento de su testimonio de cómo Dios hizo para que ella pueda tener en sus brazos a la bebé hermosa que hoy tiene. Nos encontramos hoy con nuestra hermana Carmen Angélica, líder de la escuela dominical. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. No, hermano, Dios le bendiga igualmente. Bien, hermana, cuéntanos, todos los espectadores o los vecinos incluso han escuchado que tú has tenido al bebé dentro del vientre por más tiempo de lo normal. Y eso es lo que queremos que nos compartas, ¿no? Brevemente, coméntanos, ¿qué esperabas o qué expectativa tenías tú cuando anhelabas tener una bebé? Bueno, hermano Lido, como usted sabe, ¿no? A mí me encantan los niños y como soy maestra de escuela dominical, me encantan mucho los niños y yo esperaba, anhelaba, ¿no? Tener un bebé. Pero cuando llegué a embarazarme, en primer embarazo, ¿no? Tuve una pérdida. A las 4 semanas, se me vino. Recuerdo que estábamos caminando con mi esposo en el hospital. Nos dijeron vayan a hacerse ecografía, pero en medio del camino, mientras con mi esposo caminaba, solamente oraba y le decía al Señor, ¿no? Que me ayudara, ¿no? O que hiciera su voluntad también. Pero mientras yo caminaba con mi esposo buscando ecografía, se me vino mi bebé. Pero en ese momento yo estaba cantando al Señor. Podemos decir que ese fue el primer bebé que perdiste. Sí, mi primer embarazo, mi primer bebé. Y se me vino, ¿no? De ahí yo me puse triste, me ponía muy triste porque el resto tenían todos bebés y yo no tenía. Y algunos me preguntaban, ¿no? ¿Cuándo? Pero no. Y pasó el tiempo así y mientras ya yo, para mi segundo embarazo yo había tenido, el Señor me había mostrado muchas veces, ¿no? Que iba a estar embarazada. Y al pasar los meses, yo salgo embarazada, con nervios estaba, ¿no? Pero ahí todavía no buscaba de Dios en lo espiritual. Yo iba a la iglesia, leía la Biblia, oraba, pero no buscaba de la manera como el Señor quería que me acercara a Él, a su presencia, a lo sobrenatural. Entonces el Señor no permitió que yo saliera embarazada, pasaron los meses y normal, ¿no? Hasta que llegó el 4.º mes de embarazo y yo le pedí a mi esposo, ¿no? Le dije que estaba embarazada, pero él tenía nervios, miedo, igual que yo. Estábamos nerviosos, ¿no? Preocupados. Y cuando fui al médico, como toda pareja, ¿no? Como todas papás que quieren conocer a su bebé de qué sexo va a ser, porque iba a tener 5, pero los 4 también se puede ver. Entonces yo fui, recuerdo que fui y me dijo, señora, su bebé no está bien, su bebé no viene bien. Y yo le decía, no entiendo, yo no sabía, pues me dice, tiene que venir usted más tarde y ahí le vamos a decir con un especialista qué es lo que tiene. Y en ese entonces mi corazón palpitaba, mi corazón estaba acelerado a 1000 por hora, angustiada, afligida. Y yo le dije a mi esposo, no, que viniera, y me dice, vamos a ver. Y volvimos a las 6 de la tarde al doctor. Para esto es mi segundo embarazo. Vamos a las 6 de la tarde y mi esposo conmigo estaba ahí. Entramos y el especialista nos dice, bueno, señora, su bebé efectivamente no está bien. Su bebé tiene agua en el corazón, todos sus órganos están así como una esponja absorbe el agua. De igual manera está su bebé, todos sus órganos están así llenos de agua. Es decir, tu bebé tenía riesgo de morir también como el primero. Sí, me dijo, por último me dijo que señora, su bebé va a morir, va a dejar de latir su corazón solito. Y yo dije, wow. En ese momento no, me quedé así nomás, como en shock, impactada, mi esposo también. Yo le decía a mi esposo que estaba, le decía tranquilo. Y así entonces, ahí mismo,
y me dijo me dio el documento, la ecografía, todo, y me dijo tiene que irse inmediatamente, ser trasladada a su hospital donde usted se atiende para que puedan hacerle el degrado o le saquen al bebé, pero cuando deje de latir. Para ello fue a los 4 meses. Y yo recuerdo que en la iglesia habían organizado un bautizo y yo me fui también ahí sabiendo el diagnóstico de mi embarazo. Ahí estaba ahí tranquila, ¿no? Pero para esto ya, sabiendo la noticia que iba a pasar, yo ya estaba buscando a Dios en ayuno, en oración, así, y entonces el Señor me había anticipado que mi bebé ya no iba a venir. Yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, quiero que me digas, ¿no?, si mi bebé va a nacer o no, para no pedirte lo contrario, para no pedirte que le des la vida cuando tú sabes qué es lo que tienen para más futuro. Entonces, el Señor efectivamente me mostró y me dijo que este bebé no viene bien y que va a morir. Es decir, perdiste también tu segundo bebé. Sí. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿no? Yo he podido ver a la pequeña que tú hoy tienes, ya para 1 año va a cumplir, pero nadie pudo escuchar de cómo fue eso. Queremos que nos cuentes eso, cómo fue el proceso para que tú puedas tener hoy esa bebé en brazos, ¿no? Brevemente cuéntanos cómo Dios hizo para que tú puedas llegar a tener un bebé después del primero y segundo que perdiste. Para llegar al tercer embarazo, ¿no, hermano? Yo tuve un diagnóstico también. Después del segundo tuve un diagnóstico donde la doctora me dijo, ¿no? Señora, su bebé, ¿cómo se llama? Para que tenga usted otro embarazo tiene que pasar 2 o 3 años, me dijo. Y de ahí me dijo que para que salga embarazada, usted puede salir embarazada, pero tiene que ser con tratamiento, para que su bebé que venga no venga con problemas y podamos, ¿no?, hacer algo médicamente y se pueda solucionar. ¿Y tú qué hiciste en ese momento? ¿Te fuiste por lo que te dijo el médico o apostaste y tiraste todos los dados a lo que Dios te diga? Yo decidí buscar de Dios más. Decidí buscar más de su presencia, y mientras yo iba a los servicios, el Señor comenzó a obrar en mi vida. En la segunda pérdida yo quedé bien lastimada emocionalmente. Yo decía, no, mi esposo capaz me puede dejar, o yo me hubiera vuelto loca, Señor, le decía, ayúdame. Y Él me comenzó a sanar mi alma, mi corazón. Entonces llegó al tercer embarazo, ¿no? Recuerdo que salíamos con las hermanas a visitar, así, emocionadas. Y yo recuerdo que recibí una palabra del Señor que me dijo, ¿no?, que cuando yo esté haciendo su obra, el Señor me iba a dar a mi bebé, a mi tercer bebé, que ahorita la tengo, ¿no? Y entonces yo dije, wow, será más adelante, de acá mucho tiempo. Pero recuerdo que el Señor comenzó a mostrarme que iba a tener un bebé. Pero yo decía, será más adelante, de acá muchos años, decía. Porque así, ¿no? Así el Señor también dijo, cuando haga su obra. Pero para llegar al tercer embarazo, pasaron los meses y yo hacía mi prueba de test de embarazo. Y nosotros nos emocionábamos con mi esposo y nada. Otra vez y nada. Y teníamos también un poco de temor porque el médico nos había dicho, ¿no?, que no debía salir embarazada yo. Y así mismo pasaron los meses y yo recuerdo que me sentía mal y no sabía por qué. Y yo, ¿no?, le pedí al Señor nada más qué era lo que tenía. Y en sí, médicamente mi cuerpo había quedado en una placenta, en una parte de la placenta, y eso me dolía. Yo no podía ni tener intimidad, no podía caminar ni sentarme, nada. Pero aún así seguía buscando de Dios, y el Señor en algún momento me mostró de su poder y me sanó. Y entonces me sanó, me operó, porque se había también quedado en mi zona del útero. El Señor te operó. Sí. ¿Y eso fue en algún ayuno, en una oración? No, una hermana hizo un almuerzo y ahí me invitó. Y yo no sabía así que iba a venir alguien usado por el Señor, que a través de él iba a sanarme el Señor. Pero para esto el Señor ya me había mostrado que un día iba a ser sanada. Ya a través de su siervo el Señor me sanó, me operó.
tenía placenta aquí y como ya habían pasado meses de mi parto anterior, se había podrido. Pero el Señor me operó, no necesité que viniera un doctor o ir al doctor para que me operara. Y ahí fue cuando empezó lo sobrenatural en mi vida. Ahí fue cuando yo empecé a saborear el milagro que hace Dios. Yo conocía a oídas o a vista de la palabra, pero no había experimentado en mi cuerpo físico. Y entonces para esto, cuando yo un día me hago la prueba de embarazo, sale la paletita, esa gorrita sale, ¿no? Uno está bien pintadito y uno está medio que no, medio que sí. Y yo decía, ¿será no será? Pero yo decía, sí, Señor, yo sé que sí. Y entonces yo estaba emocionada, pero también con miedos, con temores. Para ello, a mi esposo le llamo. Y le llamo y le comienzo a contar, le digo, estoy embarazada, le digo. Y él, yo sé que se emocionó, que se alegró, pero después de varios intentos que veíamos, siempre veíamos paletitas cada cierto tiempo, pero nada, no salía. Entonces, yo recuerdo que estaba esperando, ¿no? Varias semanas esperé, como mi esposo recién había entrado a trabajar a una empresa en ese entonces. Recuerdo que esperaba yo a que mi esposo cobrara. Y hasta eso ya pues era un fin de mes. Y hasta eso yo no sabía que tenía dos meses de embarazo. Entonces ahí yo voy al médico y voy junto con una hermana, le digo que me acompañe y entro al doctor, ¿no? Pero yo voy orando, le digo, Señor, tome control de mi vida, ayúdame. Tengo nervios, Señor, pero sé que tú estás conmigo. Voy, ¿no? Me echo en la camilla y el doctor comienza a revisarme. Comienza a observar en la pantalla, la cual también yo me pongo a mirar ahí. Pero no entendía, como que se veía borroso. Pero el doctor me comienza a decir, no, primero demora, mirando, demora. Y yo como que digo, no, algo no está bien, porque me está demorando y ni me habla nada. Y me dice, señora, ¿sabe algo? Su bebito no tiene latidos cardíacos. Su bebé, mira aquí, mira su cuerpecito. Se notaba ahí su cuerpecito, pero estaba así, tendidito. Y yo miro, y yo oraba en mi mente, solamente oraba y le decía, Señor, ayúdame. Y por un lado yo escuchaba que el doctor me decía que su bebé está muerto, que no tiene latidos cardíacos, pero por dentro de mí no lo recibía. Algo en mí sentía que no era cierto y que el Señor iba a orar, ¿no? O sea que algo estaba pasando y comencé a examinarme en ese momento. Comencé a decirle, Señor, yo estoy a cuentas contigo, estoy bien en este momento. No hay nada que yo haya hecho que haya ocasionado que mi bebé esté así. Entonces el doctor le digo, doctor, ¿qué debo hacer ahorita? ¿Qué debo hacer? No le pregunto lo normal que se hace y me dice, bueno, señora, con esta orden que yo tengo, usted váyase, ¿no?, a la posta o su establecimiento de salud al que usted pertenece y tienen que hacerle automáticamente un degrado, que es que te saquen al bebé, el feto, ¿no? Pues, para ellos significa así. Pero yo dije, ya doctor, gracias, Dios les bendiga, voy a volver pronto. Hasta el día de hoy no he vuelto. Pero entonces salí con un nudo en la garganta. La hermana que fue conmigo me preguntó y me dice, ¿qué pasó? Vamos afuera, le dije. Seguía con ese nudo y solamente le di el documento, ¿no?, la ecografía, y le dije, igualito que la vez pasada, que el anterior embarazo, le digo, que está muerto. Pero en ese entonces le digo, vamos a la casa. Yo en mi mente decía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy? ¿A la iglesia? ¿A otro lugar? Pero le dije, vamos a la casa, vamos a llamar a las hermanas, le digo, para orar. El Señor tiene que decirme algo. Y entonces dentro de mí yo decía, Señor, yo sé que tú tienes algo, no sé qué, pero igual mi cuerpo temblaba, el nudo en la garganta que estaba, quería decirle algo al Señor, no sé, pero en ese momento, pero como estaba en la calle, me guardé. Vamos a decir entonces que desde que empezaste a recibir esa noticia, comenzó una lucha en ti, comenzaste a decidir si crees lo que te dice el médico o tenías que decidir si le creías a Dios. ¿Y por cuánto tiempo fue esa lucha? O sea, ¿cuántos meses en realidad, que es lo que quieren todos saber, que estuvo, ¿no?, Jesús en tu vientre? Pero yo imagino que todo ese proceso fue muy duro, muy difícil.
cada mes que pasaba, cada mes que se acercaba, y el que no naciera a los 9 meses como un bebé normal. Cuéntanos cómo fue ese proceso desde que te mencionó el doctor que no podías hasta que tu bebé naciera. Bueno, todo comenzó también cuando en ese momento yo dije una palabra que hoy en día puedo entenderla, y sé que el Señor habló a mí misma a través de mi boca diciendo: esta vez no va a ser igual, esta vez voy a pelear. Solo que en ese entonces no sabía qué significaba. Entonces, eso fue los 2 meses, ¿no?, de embarazo. De ahí el Señor habló mi vida. Y fue difícil también, ¿no?, en esos meses, porque llegó el tercer, cuarto, quinto, sexto mes, yo comencé a sangrar. ¿Y eso en algún momento trajo duda a tu vida o pensaste en algún momento va a pasar lo mismo otra vez? Sí, hermano. ¿Tu esposo qué pensaba? ¿Se sentía deprimido? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Mientras yo sangraba, había madrugadas donde sangraba. Mi esposo me miraba y yo sé que dentro de él oraba. No me decía, pero al último me llegó a contar que sí oraba. No me lo mostraba, pero dentro de él oraba. Y yo, había madrugadas donde yo veía, no, así como que te paras y te cae hemorragia, así. Y yo recuerdo que en ese momento yo comencé a decirle al Señor, no, dame fuerzas, Señor. Aunque yo vea sangre que salga, no por mí, de mí. Yo sé que tú cuidas de mi bebé. Yo sé que tu mano le está sosteniendo ahí donde está. También decía, a veces en las madrugadas me sentaba en un rinconcito en mi cuarto y le decía: Señor, ayúdame. Y sangraba, comenzaba a cantarle, a adorarle. Mi cuerpo físicamente me dolía, pero yo le decía: Señor, ayúdame. Tu palabra dice, ¿no?, que tú nos ayudas. Aún tu palabra dice que en medio de nuestras debilidades tú te glorificas, ayúdame. Y en ese momento estaba siendo confrontada con mi miedo, con mis temores de mi primer embarazo que sangré, de mi segundo embarazo, y venía a mi mente, venían dardos, venían del enemigo dardos, pensamientos donde venía a mi mente diciendo, ¿no?, que va a pasar lo mismo que el segundo, que se te va a venir como el primero, que así tantos pensamientos malos. Pero en ese momento yo comenzaba a declarar, ¿no?, cosa que algo que el Señor me había hablado a mi vida, que comenzara a declarar con mi boca. Y dime, a tu alrededor, la gente, sabemos que el enemigo utiliza a veces a las personas, todos los que somos cristianos sabemos eso. Imagino que en algún momento alguien te dio una palabra negativa, de repente tu propia familia, tus hermanos. ¿Cómo fue eso? Cuando justo comenzaba a sangrar, había mis hermanas, sí, habían hermanas que comenzaban, ¿no?, a asustarse, a preocuparse. A veces también en medio de sus debilidades también fueron usadas, ¿no?, por el enemigo, o en medio de sus debilidades de ellos. Entonces, sí, también cuando comencé ya pasaron un día o menos pensado, dejé de sangrar. Pero ya cuando yo comencé a declarar que yo estaba sana, así yo sangrara a chorros, estaba sana, todo está bien. Así mi carne quería decirle, ¿no?, pero decían no. Yo sé que estoy bien. Y comencé así a confiar en el Señor y a declarar. ¿Y eso hacía que te sintieras más aliviada, más tranquila? Sí, hubo un día que alguien me llamó y me dijo, ¿tu bebé qué va a ser? Le decía, niña. Entonces yo veía que me estaba dando, ¿no?, prendas, regalos, ropitas para mi bebé. Cosa que yo miraba que me daba. Y mi carne decía, pero el médico me ha dicho esto, pero aún así me está dando. Y yo en mi mente decía, Señor, tú quieres fortalecer mi fe, a pesar de que físicamente, ¿no?, o médicamente nos han dicho una cosa, pero tú quieres enseñarme a creer en ti más. Fue una lucha, ¿verdad? Todos estos meses escuchando a las personas que te decían no vas a poder,
o algunos que incluso dudaban de que quedaras embarazada nuevamente. ¿Y cuánto tiempo fue que tú estuviste con toda esa lucha? O en otras palabras, ¿cuánto tiempo fue que el bebé estuvo dentro de ti? ¿Y cómo fue? Cuéntanos ya para cerrar, porque el tiempo es limitado. Cuéntanos cómo fue o qué sentiste. Yo vi un pequeño video cómo tu esposo lo recibió en brazos y con lágrimas. ¿Cómo fue ese momento ya después de todos esos meses? ¿Cuántos meses fueron y cómo fue el momento? Bueno, fueron 15 meses con 21 días. 15. Sí, hermano, 15 meses con 21 días. 15 meses en la barriga. Para todos los que se preguntaban cuánto tiempo ha estado, son 15 meses que no solo ella estaba embarazada, sino también tuvo que soportar todos esos comentarios, aquellos dardos que el enemigo ponía. 15 meses, Carlos. Sí, hermano. Para esto el Señor también, ¿cómo se podría decir? En mi vida me enseñó muchas cosas el Señor, no solamente a creer, a depender de Él, a preguntarle a Él cualquier decisión que vaya a tomar. ¿Es cierto que el nombre también le preguntaste al Señor o él te lo dio sin que tú se lo preguntaras? Bueno, eso era algo que yo desde joven le pedí al Señor. Yo en mis oraciones le decía al Señor, no Señor, que cuando yo tenga mis hijos, yo quiero que tú les pongas, así como cuando tú ponías a tus siervos según la Biblia, así de igual manera. Y aparte también le pedía algo que hoy en día entiendo, y le decía, Señor, yo quiero que te glorifiques a través de la vida de mis hijos. Quiero que tu nombre sea glorificado. Y a través de ese embarazo fue así, ¿no? ¿Y cómo fue el momento en que tú por fin, después de esos 15 meses, en el momento que tú ya la tenías en tus manos, ¿no? Porque me contó alguien por ahí que el Señor había prometido que iban a nacer en tu casa. Sí, el Señor había prometido y lo cumplió. ¿Nació en tu casa? Sí. Para esto quiero agregar que el Señor me habló mi vida en 2 oportunidades nada más en mi embarazo. Y una de ellas me dijo algo y yo decidí obedecerlo, que no iba a ir al hospital. Quiere decir que no me iba a ir a atender. Y durante todo este embarazo solamente fui una sola vez, esa vez de la ecografía que me dijo, no, el médico que no iba a tener vida mi bebé, que iba a morir. Entonces yo decidí ponerlo en manos de Dios mi embarazo y el Señor fue médico para mi bebé. Si supe que fue niña antes que naciera, es porque el Señor lo mostró. Si supe el nombre también, el Señor también me lo dio. ¿Y qué sentiste cuando por fin, no? Bueno, pude verlo por una grabación que vinieron los paramédicos, estuviste rodeada con tus amigas que desde esos 15 meses te acompañaron, siempre estuvieron contigo, te dieron quizás el ánimo de parte del Señor, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú y cómo se sintió tu esposo? Cuéntale a todos los que nos pueden ver, pues. Yo solo sé que ya cuando di a luz, me parecía un sueño. Parecía que, no sé, me parecía algo increíble, que ya estaba aquí mi bebé, o sea, en mis brazos, fuera de mi vientre. Mi esposo, yo también vi el video, no vi esa parte cuando él la abrazó en vivo porque yo estaba ahí echada. Y mi esposo estaba abrazando. Vi el video y como 3, 4 veces le he vuelto a ver y veo su rostro de mi esposo y no sé, son un sentimiento que no puedo explicarlo, que cuando veo también se me conmueve todo el corazón. Cuando estaba en el hospital, que ya nos llevaron después los paramédicos, ahí comencé a ver también a mi bebé y la miraba. Fui a mi casa, la miraba y decía, valió la pena esperar en Dios. Y entendí que el Señor no se mueve bajo el tiempo del hombre, sino bajo su tiempo. Y su tiempo de Dios es perfecto. Y algo más, ¿no? Que es una de las cosas que el Señor hizo, que es cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha escuchado, son las que Dios ha preparado. Y esta es una de las cosas o de los milagros que el Señor hace. Una de las cosas que el Señor hace. Y sabemos, ¿no?, que hay tantas cosas que Dios hace en tantas partes del mundo. Y para terminar, hermana Carmen, ¿qué le dirías a nuestros hermanos que nos están viendo
por las redes sociales, ¿qué le aconsejarías tú con tu experiencia que has tenido? Bueno, amados hermanos, yo les aconsejaría, ¿no? Y les animaría en el amor del Señor que confiemos en Dios, pase lo que pase. Que cuando deseen algo, o aún si ven a alguien enfermo, su familiar más cercano, o si está muerto, ustedes tienen que en ese momento confiar en Dios y creer en Dios. Que aunque sus ojos no vean, declararlo por fe y confiar en aquel Dios vivo que hemos decidido servir. Ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que hizo tantos milagros. Ese es el Dios a quien servimos. Y a ese Dios tenemos que confiar y depender de Él, pase lo que pase. Como dice una canción, ¿no? Si vienen luchas, si vienen pruebas, no acobardémonos, no nos acobardamos. ¿Para qué? Para ver un día, ¿no? La gloria de Dios, no solamente aquí, también en el cielo. Amén. Amén. Esta es la prueba de que Dios realmente hace milagros. Solamente está en confiar en nosotros. Agradecemos a nuestra hermana Carmen que nos ha compartido su testimonio. Y esto prueba una vez más lo que Dios puede hacer. Muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan. Si quieren escuchar el testimonio de nuestra hermana Carmen, vamos en alguna vigilia o en algún ayuno cuando tengamos en la iglesia, ahí estará nuestra hermana Carmen dispuesta para contar todo el testimonio completo. Eso solamente fue un fragmento de lo que Dios hizo realmente, porque en realidad su testimonio es muy largo, sino que por el tiempo que tenemos no podemos contarlo todo. Esto fue su programa Lo que Dios hizo. Esperamos que también un día usted nos cuente las cosas y maravillas que Dios hace en su vida. Dios los bendiga. Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea él pasó, enfermos él tocó y los sanó. Poderoso es mi Señor, Cristo el Santo.